Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Espérate un ratito, todavía no le... Si tienes tu Biblia, me gustaría que me acompañes para seguir en el tema de la familia, en el libro de Efesios, capítulo 5. Y en el capítulo 5, Pablo va a empezar a enseñar a la iglesia. Ahora, rapidito, antes de leer algunos versículos, quiero decirte que el trasfondo de la carta de los Efesios es interesante porque cuando Pablo escribe esta carta, había un imperio que gobernaba. ¿Recuerdan quién es ese imperio? ¿Alguien sabe? El imperio romano, el imperio romano. Así que había un imperio que gobernaba, pero este imperio era cruel. Era cruel. Muchos de los gobernantes eran malvados, como nuestros gobernantes hoy en día aprueban leyes malvadas. Por ejemplo, el aborto, la eutanasia. Están tratando de que los viejitos se mueran para no darles jubilación. Están tratando que las mujeres, tengan libertad de abortar niños. Terrible, ¿no? O sea, todas esas cosas que estamos viendo ya había antes. Roma, fíjate, escúchame esto. Roma era cruel con las mujeres. Roma era cruel con los niños. Roma era cruel con los discapacitados. ¿Sabes lo que podía hacer un papá en ese tiempo? Un papá cuando nacía un hijo sin brazos, sin pierna o con algún defecto, ¿sabes qué podía hacer el papá? Tirarlo a la cloaca, sin problema, no había problema. Lo tiraban allí a la basura. Eso podían hacer los padres en ese tiempo, los romanos. Los griegos decían, no, tenemos que mejorar la raza, entonces todo lo que nos sirve a la basura. ¿Y qué hacían con las mujeres? Las mujeres eran objetos sexuales de los hombres, nada más. Era como tener una cómoda, una mesa y una mujer. Eso era lo que era en ese tiempo. ¿Te das cuenta cómo hemos progresado? Bueno, hemos desarrollado un poquito, pero casi estamos volviendo a lo mismo, porque la mujer en ese entonces no tenía valor. Hoy la mujer, gracias a Dios, tiene valor, porque la mujer se ha ganado muchos derechos y ha progresado, y qué bueno, qué bueno. Qué bueno que vemos, por ejemplo, ahora mujeres en puestos políticos, mujeres en puestos de negocios, mujeres en puestos importantes, porque Dios así ha permitido. Desde que vino Jesucristo eso cambió, porque Jesucristo les dio honor y valor a las mujeres. Porque el imperio, acuérdate, el imperio pensaban que las mujeres eran objetos. Si en un hogar un hombre veía que su esposa no cocinaba bien, podía echarla y conseguirse otra. Qué triste, imagínate. Y con los niños en ese entonces, si era varón, lo educaban, lo preparaban, lo cuidaban. Si era una niña, las niñas no tenían mucho valor porque tenían que ser simplemente para que cuiden a sus hermanitos y cuando crezcan cuiden a sus hijos. Wow, qué triste, ¿no? Qué triste una sociedad así. Fíjate, qué triste que había un gobierno, había un imperio que trataba mal a su gente, a las mujeres, a los niños, a los incapacitados. Ese es el trasfondo de cuando Pablo escribe Efesios. Efesios, Filipenses, Colosenses eran ciudades muy cerca que Pablo estaba tratando de enseñarles a vivir en una forma diferente. O sea, el mundo era un mundo malvado,
Pero Pablo escribe y les dice cómo vivir ahora en el reino de Dios. ¿Cómo vivir ahora en el reino de Dios? O sea, no vamos a seguir las mismas reglas y leyes que el imperio malvado, pero el reino de Dios tiene que ser diferente. Y entonces Pablo, fíjate que ya en el capítulo 1, 2, 3, 4, Pablo menciona ahí algunas cosas muy importantes, pero en el capítulo 5, versículo 1, dice algo muy importante para la iglesia, para el reino de Dios. Nosotros pertenecemos ahora ya no al reino de este mundo, sino al reino de Dios. Dice Efesios 1:13, Filipenses 1:13 dice que nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha introducido al reino de su amado Hijo. Así que la iglesia ahora es el reino de Dios, donde opera Dios, donde se manifiesta Dios. Nosotros, la iglesia, sus hijos, su familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verso 1, Efesios 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Wow. La primera cosa que Dios nos llama a través de Pablo escribiendo esta carta, dice, a ver, el reino de Dios. Primero, ustedes ahora ya no lo imiten ya no imiten al imperio. Ya no imiten lo que hace el mundo. Porque lo que hace el mundo es malvado, es cruel. Ahora ustedes tienen que imitar ¿a quién? Iglesia. Iglesia. A Dios dice. Fíjate, a Dios dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y andad en amor. Y entonces ahí le introduce Dios a su Hijo. ¿Ve? Dios introduce a su Hijo y nos dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Así que Dios nos dio a su Hijo para que nosotros a través de su Hijo conozcamos al Hijo, obedezcamos al Hijo y a través del Hijo podamos agradar al Padre. ¿Okay? Entonces, si quieres agradar al Padre, tienes que agradar al Hijo. Si quieres conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Ok, la primera cosa entonces que Pablo dice a la iglesia es, ok, ahora ustedes sean imitadores. Y recuerden esa palabra imitador. Es un poco difícil esa palabra, pero para mí la palabra mejor traducida puede ser seguidor. Es mejor seguidor, porque fíjate, cuando hablamos de la familia, ¿qué hacen nuestros hijos? ¿Nos imitan? Yo no veo a ningún hijo imitando al padre, pero sí veo hijos siguiendo a los padres. Es esta historia del niño que le dice, papá, ¿dónde te vas? Dice, voy a regresar, quédate aquí, ya regreso, no salgas. Y había caído una nieve. Entonces el papá salió y se fue a un bar. Y entonces el niño dijo, no, yo quiero saber dónde fue mi papá. ¿Y sabes qué hizo el hijo? Abrió la puerta y solamente iba pisando las huellas que el papá había dejado, y así llegó el niño donde el papá estaba. Y entonces el padre le dice, ¿qué haces aquí, hijo? Siguiendo tus huellas. ¿Ve? Los hijos son seguidores de los padres. Así que tenemos que los padres tener mucho cuidado, porque los hijos van a ser nuestros seguidores. No nos van a imitar, pero nuestros seguidores. Ahora, depende de cómo ellos van siguiéndonos. Ellos van a darse cuenta si realmente vale la pena o no vale la pena seguir a este hombre, a esta mujer. Cuando ya estás hombre, cuando ya estás grande, te das cuenta cómo tu padre fue un ejemplo bueno o malo. Bueno, Pablo dice entonces, ser seguidores de Dios como hijos amados. Más adelante Pablo dice también que, versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así que ahora nosotros somos hijos de luz, porque Dios es luz, y cuando la luz alumbra, no hay tinieblas. Entonces Pablo está diciendo, sigan a Dios, pero también sigan la luz, la verdad, porque más adelante, fíjate,
Más adelante en el versículo 15 dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. La luz tiene que ver entonces como conocer la voluntad de Dios. Así que Pablo está diciéndonos en ese momento, les está diciendo a la iglesia es diferente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros seguimos a otro rey. Tenemos otro rey, tenemos otro Señor. No es César, no es el imperio romano, es Dios y su Hijo Jesucristo. Tenemos que andar como Él anda en amor, como Él anda en luz, como Él anda en verdad. Esa es la forma de andar. Andar en amor, andar en luz y andar en verdad. Hermanos, tiene que ver mucho para nosotros en estos días también. Así como lo fue en los días de Pablo, para nosotros también. Debemos andar en amor, debemos andar en luz, debemos andar en verdad. Ok, bueno, eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Pero también en el versículo 18 Pablo dice: pero para que ustedes puedan andar en amor, en luz y en verdad, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Porque si no están llenos del Espíritu Santo, les va a ser difícil. Porque andar en luz, andar en la verdad y andar en amor no es algo que sale de la carne. No sale de la carne eso. Necesitamos ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Y los que hemos aceptado a Cristo, tú que eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Ya Dios te ha dado el Espíritu Santo. Así que ahora estás capacitado para obedecer a Dios, para caminar en amor, caminar en verdad, caminar en luz. Bien, hasta ahí, perfecto. Andar. Pero Pablo, ¿qué hace Pablo ahora? Se mete, ¿dónde? ¿En qué área se mete? En la familia. Ahora Pablo se va a meter en la familia. Entonces, acuérdate, piensa esto. Pablo, en ese entonces la familia estaba siendo destruida, afectada, estaba siendo deshonrada. Y Pablo ahora va a comenzar a darnos instrucción cómo tiene que ser en el reino de Dios, en la familia de Dios. ¿Cómo? Versículo 21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces Pablo comienza a decir: ok, en la familia tenemos que someternos los unos a los otros. Grandes, pequeños, hijos, padres, hermanos, sométanse los unos a los otros. ¿Se acuerdan qué significa esa palabra someternos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa someternos? Ponerse bajo la autoridad de alguien voluntariamente. ¿Sí? Voluntariamente, porque por ejemplo no hay en un hogar, yo no creo que una mujer esté casada con alguien involuntariamente. Que alguien te haya puesto la pistola y te ha dicho: te casas conmigo o te mueres. No, es voluntariamente que has decidido que ese hombre sea tu esposo. Lo mismo, hijos, escúchame bien. Tú no decidiste quién iban a ser tus padres. ¿Quién decidió eso? Dios. Así que tienes que voluntariamente sujetarte a tus autoridades. ¿Quiénes son tus primeras autoridades? Tus padres. Hijos, ¿escucharon eso? Tu primera autoridad es ¿quién? Hijos. ¿Hay hijos aquí? Los padres. Muy bien. Voy a tener que hablarles en inglés. Si hay algunos parece que me están viendo pero no me están entendiendo. Entonces dice someternos. Pero después, ¿con quién se mete primero Pablo? ¿Con quién? De la familia primero. Con las casadas, dice. Mira el versículo 24, dice, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces primero se mete con las casadas, las mujeres, las hermanas. Y hemos hablado que las hermanas, el propósito de Dios de crearle a la mujer fue para ser ayuda idónea del varón, para que el varón pueda cumplir su propósito. Entonces las casadas sujetas a sus maridos, no solamente las casadas tienen que estar sujetas, pero los hombres tenemos que estar sujetos a las esposas. Por el versículo 21, todos tenemos que estar sujetos los unos a los otros, pero el papel de la mujer es someterse, y eso ya vimos en el Génesis. ¿Te acuerdas que Génesis 3:16, Dios le dijo a la mujer: porque pecaste, tu deseo será para tu marido y él será tu
Señor. Así que, hermanas, peleense con Dios, porque Dios fue el que puso esa disciplina. Dios fue el que puso esa disciplina. Tu deseo será para tu marido y tu marido se enseñoreará de ti. Después vemos en toda la Biblia que eso tiene sentido. La mujer fue hecha para recibir protección por ser el vaso más frágil de la familia. Entonces, ¿quién es el más fuerte en la familia? Supuestamente. Supuestamente, el hombre. Entonces, ¿Dios a quién le manda a cuidar al vaso más frágil? Al hombre. Bueno, primero entonces habla Dios a la mujer y después habla al hombre. ¿Y qué le dice al hombre? ¿Cuál es el papel del hombre? Maridos, amad a vuestras esposas. Entonces, ahora Dios toma al hombre y le dice, mira, yo quiero que tú ames a tu esposa. Y es interesante porque hay dos cosas que le dice cómo amar a su esposa. Primero le dice, santifícale por el lavamiento de la palabra. Así que el liderazgo comienza con la parte espiritual del hombre en el hogar, especialmente con su esposa. Santificación a la esposa significa apartarla para él. Esa es la palabra santificar. Ser santo es apartado. O sea, el hombre le aparta para él, para presentarla una mujer como Jesucristo está presentando a su hija, a su esposa, una iglesia santa y sin mancha. Esa es la idea también para el liderazgo del hombre en el hogar. Prepara una mujer santa y sin mancha delante de Dios. Entonces aquí ya tenemos el papel de la mujer, el papel del varón. Pero ahora vamos a hablar de los hijos. La semana pasada yo hablé un poco del tema de la familia y hablé un poco de la responsabilidad de los padres que debemos con nuestros hijos. Dice el capítulo 6, versículo 4, verso 6, versículo 4, dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate, ¿quién es responsable de criar a los hijos? Los padres, no los abuelos, no los tíos, no las tías, no las nanas, no el daycare. Y pon la lista. ¿Quiénes somos responsables de criar a los hijos? Padres, dice en instrucción y disciplina. Instrucción y disciplina. Eso vimos la semana pasada. Espero que ya tú entiendas cuál es tu responsabilidad en cuanto a este tema. Pero ahora vamos al capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Efesios 6:1. Ahora, por eso es que pedí que los niños se quedaran aquí. Levanten sus manos los niños. ¿Cuántos niños hay aquí? Eso. A ver, vamos a hacer algo. Todos los niños y los hijos, vengan a sentarse en la primera banca. Venga, por favor, venga rapidito. Eso, muy bien. Bueno, los grandes pueden quedarse en la segunda banca, pero vengan para acá. Siéntese aquí, siéntate ahí, mijo. Siéntate. Quiero, hermanos, fíjate qué interesante. Los niños obedecen. Cuando se les da instrucciones, obedecen. Es cuestión de darles instrucciones claras. Y entonces los niños obedecen. Bueno, vamos al texto. Efesios capítulo 6. Dice así, miren, a todos ustedes que son niños, les voy a decir algo. La Biblia es la palabra de Dios que Dios nos ha dejado para que nosotros les enseñemos a ustedes cómo ustedes deben vivir la vida cristiana, cómo ustedes deben vivir agradando a Dios. ¿Ustedes quieren agradar a Dios, niños? ¿Ustedes quieren agradar a Dios, niños? ¿Ustedes quieren agradar a Dios, niños? Están muy temerosos. Mira, ¿ustedes quieren agradar a Dios, adultos?
Bien, así tienen que contestar. ¿Ve? Muy bien. Entonces, capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, yo quiero hacer algo aquí muy importante en esta mañana. A ver si ustedes me ayudan. Yo voy a escribir aquí algunas letras y ustedes me van a tener que decir qué es la palabra que estoy tratando de escribir. ¿Ok? Al que me dice, al final le voy a dar un premio. O sea, no sé qué premio le vamos a dar, pero algún premio le vamos a dar. ¿Ok? Entonces, en esta mañana lo que vamos a tratar de hacer es hablar de los hijos. ¿Ok? Pero antes de hablar de los hijos, ¿dónde viven los hijos? ¿Dónde viven los hijos? En la casa, con los padres, ¿verdad? ¿Y cómo se llama la casa donde están los padres y los hijos? ¿Cómo se llama? Se llama un hogar. ¿Y cómo se representa ese hogar? ¿Cómo? ¿En la Biblia? Niños, si pueden mirar acá. Si pueden mirar acá. ¿Cómo se llama? Eso, muy bien. Vamos a hablar de la familia. La familia es muy importante, ¿sí o no? ¿Dónde nosotros comemos? En la familia. ¿Dónde dormimos? Con la familia. Vos no vas a comer en un restaurante. Vos no vas a dormir en un hotel. ¿Dónde comes? En la familia, con tu papá, con tu mamá. ¿Dónde duermes? En tu casa, con tu familia, con tu papá y tu mamá, ¿verdad? Entonces, mira, la familia consta ¿de quién? ¿De quién consta la familia, hermanos? La familia entonces está compuesta de papá, repite conmigo, papá, mamá, ¿y quién más? ¿Y quién más? Muy bien, entonces nosotros sabemos que la familia consta de papá y mamá y los hijos. Ok, ¿quién más está en la familia? Papá, mamá, hijos y los pets, las mascotas, ¿no? Vamos a poner aquí una mascotita porque yo tenía una mascotita, pero ya se murió. Pero esa es la familia, ¿sí o no? Qué lindo tener una familia. Ahora, ustedes chicos deben dar gracias a Dios que tienen una familia donde está el papá, la mamá y los hermanos. Qué lindo tener una familia, porque en el mundo hoy vemos que las familias, tristemente, o no está el papá, o no está la mamá, y entonces te crías con un tío, una tía, y sin hermanos, y te crías tal vez hasta con un perro. Pero eso es bien triste, una familia así. Pero tú estás, gracias a Dios, en una familia donde estamos cumpliendo el diseño de Dios. Ahora, fíjate, en estos días, ¿sabes cuál es el problema que estamos teniendo? Que hay familias donde hay dos papás y dos mamás. Terrible, terrible. El diseño de Dios lo deformaron y quieren seguir deformando. Por eso es que en la iglesia nosotros debemos, niños, escúcheme, lo que acaban de leer, ¿dónde está? Efesios 6:1. No es mi invención. Yo no me inventé. ¿Quién se inventó? ¿Quién nos reveló? Dios. Por eso creemos que este libro es divino. Dios nos reveló, dice que la familia es papá, mamá e hijos. Amén. ¿Estamos de acuerdo todos? Niños. Entonces, así como vimos que el papá tiene un rol, una función,
La mamá tiene un rol, una función. Los niños también tienen una función, tienen un rol. Ahora, ¿cuál es el rol de ustedes, hijos? Hijos, ¿cuál es el rol de los hijos? Ah, muy bien. Hay algunos que ya ni necesitan que les explique o que les diga, porque seguramente, ¿dónde aprendieron? ¿Dónde aprendieron esta palabrita? ¿Ah? Esta palabra seguramente te enseñó tu papá y tu mamá en una familia. ¿Ok? Todo hijo de Dios tiene que obedecer. Obedece. Tú y yo, mira, nosotros los adultos somos hijos de Dios. ¿Quién es nuestro papá? Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y hay hijos obedientes? No. No todos son obedientes a papá. Porque papá les dice una cosa y ellos hacen otra. Niños, ustedes no deben hacer eso. Ustedes tienen que ser ¿qué? Obedientes. Repitan conmigo. Debo ser obediente. Muy bien. La primera cosa es ser obediente. Ahora les voy a explicar qué significa ser obediente. Ahora mira, para ser obediente, escuchen, ustedes tienen que prestar atención. Porque si ustedes no prestan atención, es difícil ser obediente. O sea, es difícil seguir instrucciones si no se entiende. Por eso es que tú tienes que preguntarle a tu papá, a tu mamá, que te diga bien claro lo que ellos quieren. Por ejemplo, ponte de pie. Niños, pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Niños, los que están aquí, muy bien. Ustedes acaban de hacer algo que yo les pedí, ¿verdad? Esta fue mi instrucción. Pónganse de pie. Ok. Preste atención, preste atención. Levante su mano derecha. Niños, levante su mano derecha. 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 Eso, muy bien. Baje su mano derecha. Levante su mano izquierda. Ok, baje su mano izquierda. Ok, ahora, escuche esta instrucción. Esta es una instrucción. Vamos a hacer un salto. 2 saltos. Eso, muy bien. Tomen asiento. ¿Ves? El niño necesita ser instruido. Ahora, niños, ustedes, cuando ustedes no entiendan lo que papá dice, ¿qué tienen que hacer? ¿Perdón? Tu papá te da una instrucción y tú no la entiendes, ¿qué tienes que hacer? Preguntar. Papá, ¿qué dices? No entiendo. Cuando tu papá o tu mamá te dice, tiende la cama, y tú dices, ¿qué diría? ¿Qué está tratando de decirme? Cuando tu papá te dice, tiende la cama, ¿qué tienes que hacer? No, cuando tu papá o tu mamá te dice, tiende la cama, ¿qué tienes que hacer? ¿Pero qué tienes que hacer? Tender la cama. Es de simple. Cuando Dios nos dice, hijo, quiero que leas la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia. ¿Ves que no es difícil? Es fácil, ¿no? Si entiendo bien la instrucción. El problema es cuando los padres dan instrucciones que los hijos no entienden y queremos que nuestros hijos nos entiendan cuando no estamos comunicando bien la instrucción. Por ejemplo, los hijos necesitan saber cuándo levantarse, a la hora de levantarse. ¿Ustedes saben a la hora que tienen que levantarse, hijos? Hijos, ¿saben? ¿A qué hora te levantas, hijo? Muy bien, ahí está. Él sabe a qué horas tiene que levantarse. Niños, ¿ustedes saben a qué hora tienen que acostarse? Hijos, ¿a qué horas tienes que acostarse, mija? No sabes. ¿Alguien sabe a qué hora tiene que acostarse? A las 10. Vos tienes claro. Ya sabes que a las 10 hay que acostarse porque alguien te dijo, ¿verdad? ¿Quién te dijo? ¿Ves de sencillo que es? Si el niño sabe cuándo levantarse, cuándo acostarse.
Niños, ¿quién tiene que saber qué es lo saludable de comidas? ¿Los niños o los padres? Por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Un plato de lentejas o unos chips? ¿Verdad? ¿Qué quieres? ¿Platos de lentejas o chips? Chips. Ahí está. ¿Ves? Demuestra que están mal instruidos en esa área, porque ellos no deben elegir qué van a comer. Somos nosotros los padres los que le vamos a decir qué es saludable para ellos. ¿Me entiendes? Así que, niños, obedecer es prestar atención a las instrucciones y hacerlo. Sencillo, ¿no? El problema, padres, aquí yo les voy a pedir a ustedes mucha disciplina, porque si ustedes no son consecuentes con lo que están pidiendo, los van a confundir. Como dice el texto en el versículo 4, padres, no provoquéis a ira a su hijo. Porque si tú hoy le dices una cosa y mañana le dices otra cosa y mañana otra cosa, él ya se da cuenta, no sabe qué va a pasar pasando mañana. Si no eres consistente con lo que estás tratando de enseñarle a tu hijo día tras día, día tras día, el niño se va a frustrar, el niño en realidad va a decir qué está pasando aquí. Entonces, primero, sencillo, ¿verdad? Hijos, obedeced. ¿Qué significa obedecer? Prestar atención de lo que mi papá me dice. Y si yo ya entendí lo que mi papá me dice, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. El problema con los adultos, nosotros los adultos, ¿sabes qué? Dios nos dice, nosotros escuchamos, pero por una oreja nos entra y por la otra nos sale. Es que ya, como alguien dijo, ¿no? Los árboles cuando crecen torcidos es bien difícil de enderezarlos, pero ya están torcidos. Es la misericordia y la gracia de Dios que puede haber un milagro en ese adulto que se dé cuenta de su pecado y diga, Señor, me arrepiento de mi rebeldía, me arrepiento de mi pecado, y entonces comienzo a obedecer. Ahora mira, hay un texto que quiero que veas conmigo en Deuteronomio capítulo 21. Abre tu Biblia, Deuteronomio capítulo 21. Este texto realmente me ha llamado mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta que Dios, escuchen niños, en el Antiguo Testamento Dios tenía mucho cuidado con los hijos para que los hijos sean obedientes. ¿Sí? Mira lo que pasaba en el Antiguo Testamento en el capítulo 21. ¿Ya están conmigo ahí, adultos? Porque esto no solo se aplica a ellos o tiene que ver con ellos, pero nosotros somos hijos. Mira lo que dice el versículo 21. Si un hombre tiene un hijo y este hijo es terco, rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castigue, ni aún así lo hace caso. Wow. Si ves, estos niños siempre han habido tercos, como mulas, que aunque le castigues no quiere obedecer. Y ya sabemos nosotros por qué eso pasa, ¿verdad, padres? Acuérdate, yo te dije la semana pasada que los niños son angelitos, pero detrás de ese angelito está un terrorista. Claro, porque si vos no te das cuenta que detrás hay un terrorista que hay que educarlo, ese terrorista te va a minar la autoridad. Entonces, mira lo que dice, versículo 19. Estoy en Deuteronomio 21, 19. El padre y la madre lo tomarán y los llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de la ciudad natal, verso 20, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco, rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Fíjate que ya llegó hasta ese punto.
O sea, el niño que no es instruido correctamente, fíjate a dónde llega. Glotón y borracho. Así que imagínate la importancia de la instrucción al niño. Ahora, fíjate lo que va a pasar. En ese tiempo Dios estaba tan preocupado por los niños, dice el versículo 21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Wow. O sea, Dios no se andaba por las ramas. O obedeces o obedeces. Hoy estamos en la gracia. Hoy, gracias a Dios, que los hijos rebeldes de Dios, todavía Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de corregir nuestra mala actitud y volver a Él en arrepentimiento y decir: Señor, ok, lo que tú digas lo voy a hacer. Entonces, amén. Primero, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué vas a hacer ahora que te vas a tu casa? ¿Qué tienes que hacer con tus padres? Hijos, obedecer. Obedient, ¿ok? ¿Sí? You understand me? Okay, you? Perfect? Good. Second one. Ok, la Biblia dice entonces: hijos, obediencia a los padres. En el Antiguo Testamento era: si no obedeces, llévale a los ancianos y que los ancianos hagan la disciplina. ¿Y qué era la disciplina? A este niño que llegó, que no quiso ser instruido y llegó a ser borracho y llegó a ser perezoso y llegó a ser vago y no quiere trabajar, apedréenlo. Wow, terrible. La segunda cosa que Dios les manda a ustedes, porque dice la Biblia: hijos, obedezcan. Pero en el versículo, fíjate, en el versículo 3 dice, perdón, en el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que tienes que hacer? La segunda cosa que tú tienes que hacer, ¿qué es, niños? ¿Ustedes saben qué significa honrar a tu padre? ¿Qué significa eso? Ahora, adultos, te voy a decir algo. Ellos van a saber qué es honrar cuando tú les enseñes lo que es honrar a Dios. Cuando tú y yo le enseñamos a Él lo que es honrar a Dios. ¿Qué significa enseñar a nuestros hijos honrar a Dios? Significa que ellos vean en nosotros el valor que nosotros le damos a Dios. ¿Escuchaste, niño? Honrar a tu papá, a tu mamá, es valorarlos a ellos por lo que ellos son. ¿Escucharon? Valorarlos a ellos. ¿Sabes? Triste, me da mucha tristeza en este mundo. Hay niños, yo sé que ustedes no lo hacen. Ustedes nunca he escuchado de ustedes que les gritan a sus padres. ¿Ustedes gritan a sus papás? No, ¿verdad? No. Exacto. No griten. Porque cuando tú le gritas a tu papá, ahora que estás chiquito, si tú le llegas a gritar a tu papá, ¿sabes qué? No le estás honrando. No le estás honrando. O sea, no le estás dando el valor que ellos tienen. Tus papás son lo más valioso que tienes, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién les va a enseñar a honrar? A ellos. Nosotros los adultos, qué triste es ver adultos que dicen: hoy no me voy a la iglesia, estoy cansado, trabajé mucho. Mijos, hoy vamos al parque, a la cancha o a la pulga. Hoy no vamos a la iglesia. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? No. Ellos, ¿sabes lo que están aprendiendo? Que Dios no es el primer lugar.
que Dios no es el primer lugar, que hay otras cosas mejores que Dios. Entonces ellos aprenden, si mi papá, cuando él quiere deshonrar a Dios, yo también, ¿por qué no puedo hacerlo? Yo puedo empezar con mis padres. No te das cuenta, pero ellos sí se dan cuenta y ellos sí están siguiéndote, acuérdate, ellos sí están siguiéndote tus pasos. Sí están siguiendo lo que nosotros estamos enseñándoles. Entonces, esto de honrar, niños, honrar, yo quiero que ustedes cuando lleguen a casa, abracen a tu papá. Yo voy a preguntar, ¿escuchaste? Yo voy a preguntar, si lo hiciste, Hansel. Quiero que cuando llegues a casa, abraces a tu papá, abraces a tu mamá y le des un beso. ¿Ok? Yo voy a preguntar. ¿Y sabes qué? Le digas a tu papá y a tu mamá, le digas, te amo. Pero no solo te amo, pero que quiero honrarte, porque eres muy valioso para mí. Tú tienes aquí, tu papá, tu mamá, es algo valioso que Dios te ha dado. Y tienes que honrarlo. Honrarlo. ¿Ok? ¿Sí? O sea, cada vez que tengas la oportunidad, no solo hoy cuando regreses a casa, pero cada vez que tengas la oportunidad, abraza a tu papá, dale un beso y dile, gracias Dios por darme este papá, esta mamá. Otros niños no tienen papá o mamá, o ni papá ni mamá, pero nosotros tenemos. Debemos dar gracias ¿a quién? A Dios por darnos papá y mamá. ¿Lo vas a hacer? Bueno, yo voy a preguntar, ¿no lo vas a hacer? ¿Le vas a dar un beso a tu papá, a tu mamá, un abrazo? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, fíjate, esto de honrar a los padres también para Dios es muy importante, porque niños, escuchen una cosa, yo les voy a preguntar a ustedes. Niños, ¿ustedes quieren tener éxito? ¿Saben lo que es tener éxito? Tener éxito es llegar a tener un estatus, llegar a tener un lugar, llegar a tener una posición donde estoy sobresaliente del resto. Eso es éxito, llegar a tener una posición sobresaliente del resto. Ahora, si quieres hacer eso, la primera cosa que Dios te manda es honra a tus padres. Porque esa es la promesa. Mira lo que dice en el versículo 4. Dice, honra a tu padre. Perdón, el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida. Así que muchachos, niños, ustedes quizás ahora ni entienden lo que les estoy diciendo a ustedes, pero ustedes adultos sí me entienden. Escúchame bien, ¿tú quieres tener éxito? ¿Tú quieres llegar a una posición donde tu posición sea honorable, donde tu posición sea una posición donde Dios te ha subido, donde Dios te ha puesto? ¿Quieres llegar allí? Honra a tu padre y a tu madre. Tristemente, ¿qué es lo que vemos en nuestros días, en esta sociedad? Es que hijos no honran a sus padres y entonces entran no en la bendición de Dios, sino que en la maldición de Dios. Escúchame, nosotros los adultos, en la Biblia, vas a ver que Dios tiene desde que Él empieza con los patriarcas. ¿Quién es el primer patriarca? Abraham. Segundo, tercero, Jacob. Cuarto, José. Fíjate que 4 generaciones, ¿verdad? 4 generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, José. 4 generaciones, del capítulo 11 al capítulo 50 del Génesis. Fíjate, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Le dijo a Isaac, Isaac, te voy a bendecir. Jacob, te voy a bendecir. José, te voy a bendecir. Dios estuvo con estas familias porque estas familias, los hijos honraron a sus padres.
Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, escúchame, vamos al Nuevo Testamento, venimos acá, en Efesios capítulo 6 dice, a nosotros los hijos, dice, yo te voy a bendecir. ¿Cuál es el requisito? Empieza honrando a tus padres en casa. Ahora, ¿sabes por qué esto es tan importante? Escúchame, muchachos, niños, si ustedes ojalá, quizás esto te llevas en casa. Porque si tú no honras a tu padre, no le valoras a tu padre, a tu madre, ¿sabes qué? Cuando llegas a la escuela, no vas a saber cómo honrar ni valorar a tu maestro. Porque así como al maestro necesita honra, valorarle, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo haces en tu casa? Pero si en tu casa le gritas a tu mamá, le gritas a tu papá, ¿sabes qué vas a hacer en la escuela? Le vas a gritar al maestro. ¿Y por qué quiere? ¿Y por qué tengo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no honraste en tu casa a tu papá y tu mamá. Y cuando ya seas grande, vas al trabajo. ¿Qué vas a hacer en el trabajo? ¿A quién le vas a gritar? Viene el jefe y te dice, por favor, ve a hacer esto. ¿Por qué yo? ¿Cómo así? Hay tantos, mande a otro. Wow. ¿Qué pasó en ese niño? ¿Dónde estuvo el problema de esa persona adulta? ¿Dónde estaba el problema de esa persona adulta? Aquí hermanos, aquí. Exactamente. No fueron instruidos correctamente los niños. Pero cuando los niños son instruidos correctamente, entonces en la casa van a honrar, en la escuela van a honrar, en la sociedad van a honrar, y donde Dios les ponga van a honrar. Así como Dios le honró a José, aun cuando tenía malos hermanos, aun cuando fue a la cárcel, aun cuando tuvo una tentación de una mujer, aun cuando la vida le fue mal, él honró a sus padres, honró a Dios, y Dios le subió y le dio éxito en su vida. Por eso es que esta mañana es diferente, porque yo quería a ustedes, hermanos chiquitos, mis pequeños, Dios te manda a obedecer y a honrar a tus padres. Ese es tu rol. No tienes que hacer otra cosa más. Mientras estás en casa, dile a Dios, Dios, Señor, quiero obedecer a mi papá. Yo sé que a veces eso no sale del corazón, pero si tú le oras a Dios y tú le dices a Dios, Dios, yo quiero obedecerlo de corazón a mi papá, a mi mamá, Dios te va a dar las fuerzas y el poder para hacerlo. Amén. Amén. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos. Todos, vamos a cerrar nuestros ojos. Iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos. Nadie mirando. Esto va a ser muy importante, hermanos. Nadie mirando, nadie hablando. El Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Él quiere hacer algo en nuestra iglesia, con papás, con mamás, con los abuelos, con los hijos. Dios está interesado en todos. En todos. Ahora, yo voy a hablar con mis niños que están aquí en la primera fila, ¿ok? Cierra tus ojos. Nada, mira, no me mires. Escúchame bien. Yo quiero en esta mañana que sepas que Dios te ama y Él envió a su Hijo para que tú puedas recibirle en tu corazón. Porque es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que te puede dar el poder para obedecer y honrar a tu papá. Porque si no tienes a Jesús en tu corazón, no vas a poder hacerlo. Por eso yo te voy a pedir, a ver, todos los niños que están aquí, nadie mirando, nadie hablando, los niños me van a escuchar. Levanta tu mano si tú sabes que Cristo está en tu corazón. Levanta tu mano si sabes que Cristo está en tu corazón. Muy bien. Baja tu mano. Muy bien. Ahora, si Cristo está en tu corazón, te voy a decir una verdad que vas a tener que aprenderla ahora o quizás más grande, pero Cristo te ha dado el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo,
para que tú empieces a obedecer y a honrar a tus padres, primero. Y segundo, obedecer y honrar a Dios. O sea que, fíjate, esto es importante entender desde chiquitos. Tengo que obedecer y honrar a mis padres primero y luego a Dios. Entonces, yo estoy seguro, hermanos chiquitos, el Espíritu Santo, si está en tu corazón, Él te va a ir enseñando. Por eso es importante venir a la iglesia, porque aquí vas a ir aprendiendo estas verdades. ¿Ok? Bien. Ahora, yo quiero ir a los grandes, a los adultos. ¿Sabes? Algo que me llama la atención en la Biblia es que Dios sacó a Israel de Egipto, lo liberó de la esclavitud de Egipto, lo llevó por el camino del desierto hasta introducirles a la tierra prometida. Y sabes, tristemente, ¿sabes lo que dice la Biblia? Dice que los padres de la generación que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Wow, eso me llama poderosamente la atención. Los padres que salieron de la generación de Egipto y vagaron 40 años en el desierto, no entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron? Los hijos. Los hijos. Oh, qué cuadro de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Padres, quiero rogarte en esta mañana, suplicarte. Tú eres el ejemplo, tú eres el que va a instruir a estos niños. No seas rebelde. Si Dios te dice lo que debes hacer en tu vida, lo que debes hacer con tus hijos, lo que debes hacer con tu cónyuge, obedece, por favor, obedece. Esta iglesia o se va a levantar poderosa o nos vamos a hundir dependiendo de hombres y mujeres temerosos de Dios en obedecer y honrar a Dios. No hay otra. No hay otra. Ay, las iglesias ahora están preocupadas de los cantos, de las luces, de los dramas, del espectáculo. ¿Sabes qué? Eso a Dios poco o nada les llama la atención. ¿Sabes lo que le va a llamar la atención? Que en esta iglesia haya hombres y mujeres, niños y jóvenes que honren y obedezcan. Primero a sus padres y luego a Dios. Oremos, Padre, gracias en esta mañana por darnos este lindo tiempo de con la familia sentarnos a hablar de nuestras responsabilidades en el reino tuyo. Porque así como en el cielo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se honran, se respetan, se obedecen, se sujetan. Señor, qué lindo saber que en el cielo hay el ejemplo que necesitamos para poder vivir aquí en la tierra. Entre padres, madres, hijos, hermanos. Queremos honrarte a ti, Señor. Porque Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Él obedeció al Padre, a su Padre. Total, completamente. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Los varones, los hombres, amar a nuestras esposas como Jesús. Las mujeres a sujetarse a sus esposos como la iglesia se sujeta a Jesús. Y los hijos a obedecer y a honrar a nuestros padres como a Jesús. Oh Señor, aquí estamos. Ten misericordia de tu pueblo. Oramos en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Y el pueblo dice, amén, amén, amén.